Bendiciones a todos los hermanos, sean bienvenidos un día más a Un Consejo de Dios. Le habla el pastor Armando Ruiz, pastor de la Iglesia Tierra Prometida en Sevilla. Hoy vamos a ver en el Antiguo Testamento, en el primer libro de la Biblia, en el Génesis, vamos a estar leyendo en el capítulo 11, a partir del versículo 1 hasta el 9. Génesis 11, del 1 al 9. Dice la palabra: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Un día se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo, y cozámoslo con fuego. Así el ladrillo les sirvió en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Después dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y Yahvé descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Yahvé: el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Han comenzado la obra, y nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Yahvé desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso se llamó Babel, porque allí confundió Yahvé el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Estamos viendo, sin lugar a dudas, la Torre de Babel. Y hemos leído como entonces la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Una sola lengua y unas mismas palabras. Luego de ahí vemos de dónde vienen todas las lenguas de todos los países, todos los idiomas, todos los dialectos, de dónde nacen, de dónde se han producido. Y hemos leído: todo nace por la desobediencia del ser humano. Todo nace por la ingratitud del ser humano. Todo nace o nació por el envanecimiento, el orgullo del ser humano. Vemos como nos dice la Biblia de que aparte de que tenían en común una sola lengua y unas mismas palabras, cuando se establecieron en la tierra de Sinar, esto es Babilonia, se establecieron allí un día. Se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo, cozámoslos con el fuego y vamos a edificar una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Vemos cómo se cumple otra vez en el libro del Génesis. Como siempre, el hombre quiere ser igual, semejante a Dios. No sabe cómo, no sabe de qué manera, pero siempre intenta ser igual a Dios. Intenta hacerle la competencia a Dios. Intenta desobedecer la voluntad de Dios. No se conforma con lo que tiene. No se conforma con lo que posee. No se conforma con lo que sabe. No se conforma con los dones que Dios le ha dado, sino que quiere más. Quiere llegar a conocer todo lo secreto y todo lo venidero. Y cuando intenta hacerlo, lo que ocurre es el resultado contrario, que se manifiesta la voluntad de Dios, se manifiesta la omnisciencia de Dios, la omnipotencia de Dios. Y lo hemos visto en el verso 4,
edifiquémonos, que llegue hasta el cielo y que tengamos un nombre. Vamos a edificar, vamos a llegar a la altura de Dios y vamos a tener un nombre como el nombre de Dios, así también nosotros. Y luego dice, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra, porque sabían ellos que el futuro no depende del ser humano, sino que depende de la voluntad del que está en el cielo. Que el Señor lo tiene todo controlado, que nos da libre albedrío, pero que la decisión final la tiene solamente Dios. Vemos como en el verso 5, Yahvé descendió para ver la ciudad, la torre que edificaron, y dice, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Pero luego dice, pero han comenzado la obra y nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Nada los hará desistir, porque el diablo siempre intentará una y otra vez intentar embaucarnos para hacernos ver que podemos ser igual o semejante a Dios y que podemos desobedecerlo y que podemos ser rebeldes y que podemos ser ingratos, porque entonces serán abiertos nuestros ojos. Pero te digo en esta hora que me oyes, que eso es una gran mentira y que no hay nada más lejos de la realidad que ese pensamiento y discernimiento. Mira lo que pasa en el verso 7 del capítulo 11 de Génesis. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Babel es Babilonia y todos entendemos que significa puerta de Dios o puerta de los dioses. Pero lo que el relato bíblico hace como una pequeña ironía en el que nos da a entender que la palabra Balal, en hebreo, Balal, significa confundir, confundir. Por eso el Señor confundió a las almas, confundió las vidas, confundió a los habitantes de Sinar. El Señor, verbo Balal, es confundir. El Señor confundió. Por eso dice en el verso número 7, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. Y luego dice en el verso 9, porque allí confundió Yahvé el lenguaje de toda la tierra. Vemos cómo aparece 2 veces la palabra confusión, confundir. ¿Por qué? Porque vemos como en un principio no existía ni el inglés, ni el alemán, ni el castellano, ni cualquier otro idioma. Era un único idioma en el que todos los hombres lo hablaban, en el que Dios lo había estipulado y lo había hecho así, pero sin embargo los hombres desobedecieron a Dios. Por eso, cuando en el capítulo 2 del libro de los Hechos, en el versículo 8, dice, ¿cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y luego dice el verso 11, cretenses y árabes los oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Vemos ahí la venida del Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo en la iglesia primitiva del libro de Hechos. Vemos ahí la comparación de cuando desobedecemos a Dios, Él trae confusión a nuestras vidas, a nuestro ministerio, a nuestra familia, a nuestra sociedad. Pero cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando hacemos lo que Él quiere, Él trae unión, decisión, bendición, grandeza. Lo vemos ahí, como que estos hermanos partos, medas, elamitas, Mesopotamia, Judea, Capadocia, Frigia, Panfilia, Egipto, regiones del África, más allá de Sirenes, romanos, cretenses, árabes, los oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios, porque ahora Dios sí estaba con ellos. Ahora Dios había derramado el Espíritu Santo. Ahora Dios ya no había confundido a su pueblo, porque quiere una iglesia unida, quiere un pueblo unido, quiere un pueblo que todos hablen su mismo idioma,
un pueblo que todos hablen su mismo lenguaje, el lenguaje del amor, el lenguaje de la misericordia, el lenguaje de la verdad, el lenguaje de Jesucristo de Nazaret, el lenguaje de tener a Dios como único Señor y Salvador. En Génesis vemos la confusión, en Hechos vemos el acercamiento de Dios a los hombres. En Génesis vemos la espalda a Dios, en Hechos vemos cómo Dios se acerca al hombre. En Génesis vemos un pueblo rebelde y terco, en Hechos vemos un pueblo que se humilla y que se somete a Dios mediante Jesucristo de Nazaret. Qué hermoso es ver cómo el Señor lo hace todo conforme a su voluntad y su propósito. Dios te bendiga y te guarde, te espero mañana. Si quieres escribirme, hazlo un consejo de Dios hoy @hotmail.com, y si quieres ver más, oír más devocionales, lo puedes hacer en YouTube poniendo devocional un consejo de Dios. Esta que te ha hablado ha sido Armando Ruiz, pastor de la iglesia Tierra Prometida en Sevilla. Si quieres visitarnos, puedes hacerlo a la calle Las Cabezas de San Juan, número 48, en la barriada de Padre Pío. La línea de autobús es la número 24 y la parada donde bajarte es junto al campo de fútbol de la Doctora. El teléfono que tenemos es el 665-227278. Recuerda, 665-227278. Nos congregamos los miércoles a las 8 de la tarde para orar y para adorar al Señor. Y los congregamos también los domingos a las 12 de la mañana para alabar al Señor, glorificarlo y juntos escudriñar su palabra. Te espero junto a mi esposa, la pastora María del Mar Auñón, y el resto de la iglesia. Serás bienvenido. Dios te bendiga, Dios te guarde, te espero.